Bueno, nos ha hablado de la comparación de España a la sanidad, pero desde luego el gran mal para España es el paro. Creo que Izquierda Unida tiene un plan para crear 3,5 millones de empleos. El último que lo dijo fue Pons y le cayó la del pulpo, se acordará usted, cuando dijo que la aspiración del PP era esa. ¿Hay matices entre lo que dice y lo que dicen ustedes o no? ¿Cuál es ese plan? Sí, ¿En hay qué consiste? Matices. Aparte de que ellos es probable que gobiernen, ese es el gran Partido matiz. Popular anuncia que van a crear 3,5 millones de empleos. Nosotros hemos propuesto un plan de empleo que en nuestra opinión podría favorecer la creación de empleos, pero fundamentalmente, es una aspiración también. Yo creo que lo que hay que defender en estos momentos es el mantenimiento del empleo público en nuestro país, que está sufriendo unos enormes recortes, y luego habría que favorecer, eso es lo que pretende el plan de empleo, que este tipo de planes, como fue el plan E y demás, no sean planes únicamente coyunturales, sino que sean planes que generen actividad y generen empleo y como consecuencia recuperen el conjunto de la economía. Ha mencionado el tema de los impuestos, que sí que le interesa especialmente porque cree que de ahí sí se puede obtener ingresos y por lo tanto no tener que reducir gastos, sino obtener de ahí dinero. Dígame, ¿cuál es el plan que tiene Izquierda Unida? Bueno, en estos momentos hay más de 60.000 millones de euros en fraude fiscal. Por lo tanto, una lucha denodada contra el fraude. Aproximadamente nunca hemos conseguido en la lucha contra el fraude fiscal más del 10% de lo defraudado. Por tanto, hay un margen importante, ¿no? Hay un margen, yo creo que racionalmente los inspectores dicen hasta un 30%, hasta una cantidad mucho más importante. Hay debate ahí también dentro del gobierno, ya lo sabe. Mucho más importante. Sin embargo, el gobierno lo que ha hecho es reducir el número de inspectores fiscales y lo que ha hecho es reducir la financiación de la agencia tributaria. Es decir, es contradictorio decir que se lucha contra el fraude y al mismo tiempo reducir a aquellos que luchan contra el fraude. Pero luego está el sistema fiscal. Hay que reconstruir de nuevo el sistema fiscal. El sistema fiscal de Fernández Ordóñez es en estos momentos un queso de Gruyère. Está agujereado por todas partes. Y eso sirve a las rentas más altas para eludir la fiscalidad o para defraudar directamente al sistema. Por tanto, hay que reconstruir el sistema fiscal para que quien más tiene, más pague, que es lo que dice la Constitución española en estos momentos. ¿Qué tocaría, Gaspar Llamazares, si tuviera la posibilidad de tocar qué impuestos, hacia dónde? Yo tocaría, por supuesto, todo lo relativo, en donde más falla nuestro sistema fiscal es en plusvalías y en sociedades. Es decir, en términos netos, las grandes sociedades contribuyen aproximadamente entre un 10 y un 15%. Cuando los ciudadanos normales, en su salario, en el consumo, están por encima del 30% y llegan al 40%. Por tanto, eso es insostenible, por tanto hay que modificar el impuesto de sociedades y hay que modificar el impuesto de plusvalías. Pero también hay que romper con esas sociedades SICAV u otro tipo de sociedades donde una parte de la sociedad mete no solamente su renta, mete los coches, las casas, el patrimonio, prácticamente todo para eludir impuestos. Hay que modificar, yo creo que de arriba abajo, el sistema fiscal español para que sea un sistema fiscal justo, porque en estos momentos es un sistema fiscal injusto. Bueno, estamos hablando de propuestas, sobre todo porque hay unas elecciones dentro de 2 meses. Se habla continuamente de las buenísimas encuestas que tiene en la mano el Partido Popular, pero tampoco le va mal a Izquierda Unida, lógicamente sin opciones de gobierno como las pueda tener el PP, pero ¿qué le dicen a usted los suyos? ¿Puede rascar voto de esa izquierda desencantada del Partido Socialista? ¿De quién? Yo creo que Izquierda Unida, por su coherencia y por haber defendido a los ciudadanos frente a los mercados, ¿no?, cuando otros han traicionado a los ciudadanos con los mercados, por ejemplo el gobierno del Partido Socialista, pues merece un mejor resultado en las próximas elecciones y va a tener un mejor resultado en las próximas elecciones. Pero creo que lo fundamental es qué oposición va a haber en las próximas elecciones. Es decir, el Partido Socialista se ha encargado ya de prefigurar el gobierno. El gobierno es del Partido Popular. Falta la elección de los ciudadanos, pero el Partido Socialista todos los días hace algo para que gobierne la derecha en este país. Por tanto, lo que se debate es qué oposición de izquierdas va a haber en este país. Ha dicho qué oposición, dígame, ¿quién va a ser el líder de la oposición según Gaspar Llamazares? Pues, digamos, dentro de esa oposición de izquierdas que yo deseo sea lo más unitaria posible, dentro de la izquierda, a la izquierda del Partido Socialista, yo me imagino que los dirigentes de los partidos... No me líe. Me refiero que quién cree que va a estar en el Partido Socialista en la oposición, si gana el Partido Popular como dicen las encuestas. No lo sé, en estos momentos tiene que decidirlo el Partido Socialista. Pero ¿ve a Rubalcaba o no en la oposición? Yo creo que tiene condiciones para estar en la oposición. Bueno, le iba a pedir que me dijera rápidamente también, esta frase se va a traer cola, algo bueno y algo malo de este gobierno. Usted ha sido muy crítico, empezaron siendo un poco más cercanos y al final a Izquierda Unida ha sido muy crítico. Dígame, elija una cosa buena y algo malo de este gobierno. Lo bueno, la primera época en materia de derechos civiles, de la cual nosotros colaboramos. Lo malo,
la actitud con la política económica y la traición al programa de izquierdas por parte del Partido Socialista, que ha hecho el programa de la derecha y no programa de la izquierda ante la crisis. Bueno, Gaspar Llamazares en los desayunos. Joaquín Estefanía, turno para la pregunta también de este lado de la mesa. ¿Qué tal? Preguntarle, usted ha definido la política de la Unión Europea como conservadora y suicida. Nosotros pertenecemos a la Unión Europea. ¿Hay una salida nacional? ¿España podría tener una política económica distinta del resto de los países de la Unión Europea? Y si usted me dijese que no sé si es lo que me va a contestar, si no podemos tener esa política distinta de la Unión Europea, ¿para qué hacemos elecciones? ¿Para qué hay campaña electoral? Yo creo que estamos muy condicionados en nuestra política económica por la Unión Europea. Por lo tanto, cualquier político y cualquier política tendrá que tener una parte de política europea. Desde luego, la política europea actual me parece totalmente enloquecida y creo que nos lleva al ajuste continuo y a la crisis económica durante mucho tiempo, ¿no? Espero que logremos entre todos cambiarla. Pero por otra parte hay margen de maniobra en España. Lo he dicho antes, hay margen de maniobra en la política fiscal en nuestro país. Hay mucho dinero, hay una gran disparidad de rentas, hay sectores que están enriqueciendo, que reparten bonus. Bueno, yo creo que hay que pedirles un reparto más justo de la salida de la crisis. En estos momentos el reparto es radicalmente injusto y es el que ha hecho el gobierno del Partido Socialista. Por lo tanto, yo creo que también hay margen de maniobra, hay margen en la política fiscal y hay margen también en el rigor, ¿no? El rigor a veces puede llegar a ser rigor mortis, ¿no? Pero el rigor en determinados gastos es importante, ¿no? Por ejemplo, yo creo que en estos momentos los políticos y los ciudadanos nos lo piden, estamos obligados a ser rigurosos incluso más allá de lo necesario para demostrar que en estos momentos los políticos son los primeros que asumen la obligación de que la salida de la crisis sea una salida sin recortes sociales. Eduardo. Permítame que le haga una pregunta más en el terreno personal, si no le importa. Se termina la legislatura y, como todos los diputados, usted acaba su mandato. El escaño que usted ocupa en este momento la candidatura, es decir, el candidato va a ser Cayo Lara, ¿no? Usted ha tenido en estas legislaturas pasadas un protagonismo realmente, no sorprendente, pero estimable, entre otras cosas porque era usted la voz que clamaba en el desierto, en la soledad de su escaño, ¿no? Y ha tenido que intervenir en todos los debates, el debate de sanidad, el debate exterior, etcétera. En primer lugar... Soy un correturno, sí. Sí. No, en primer lugar, es decir... yo quisiera que me confirmara lo que se viene diciendo, que usted va a ser candidato por Asturias y si tiene posibilidades de seguir, y segundo, si se adaptaría al nuevo papel que seguramente le atribuiría. Sé que voy a ser candidato por Asturias. Mis compañeros primero me han presionado durante todo el verano, me han planteado que debo continuar y luego me han elegido recientemente como candidato por Asturias, ¿no? De lo cual estoy muy orgulloso porque yo soy asturiano, ¿no? Y en relación a mi papel en el futuro grupo parlamentario, pues yo creo que he sido un correturnos y seguiré siendo un correturnos y no se me van a caer los anillos por ser un correturno. ¿Eso es porque no van a tener muchos diputados en la siguiente legislatura o por su vocación de correturnos? Por mi vocación también parlamentaria. Yo leía recientemente, quizás fue lo que me decidió, un libro de un autor norteamericano, Paul Auster, donde alguien decía: no te traiciones a ti mismo cuando continúas haciendo lo que piensas que haces bien. Yo pienso que no lo he hecho mal y por tanto creo que seguiré haciendo mi labor parlamentaria, que a mí me da satisfacciones y creo que además cumplo con mi obligación. Lucía, cerramos contigo. Sí, buenos días. Yo quería volver al tema de los recortes y quería una reflexión sobre una realidad que se está produciendo que a mí me parece sorprendente. Creo que Cataluña, el gobierno catalán, está en la vanguardia de todos los recortes tremendos que se están haciendo y que además ha tocado un tema que yo creo que es una línea roja, que para tocar eso antes hay que tocar muchas otras cosas, que es la sanidad. Pero yo le pregunto por lo siguiente: en Madrid, en Galicia y en otras comunidades autónomas ha habido huelgas, ha habido manifestaciones contra los gobiernos respectivos, que son del Partido Popular, por cierto, porque a los profesores se les hace dar 2 horas más de clase. Y en Cataluña hay bajada de sueldo de médicos, cierre de quirófanos, cierre de centros de salud, y ahora dicen que van a aplazar el pago a los geriátricos, es decir, que van a aplazar el pago a las residencias que atienden a los ancianos. Y no hay ni huelgas,
ni manifestaciones. Sí, yo sí, le pregunto, sí, las hay. Yo he estado en ellas, bueno, pues no es que trasciendan mucho, porque parece ser que las únicas huelgas y las únicas manifestaciones políticamente que trascienden son las que tienen lugar en comunidades en las que no gobierna CiU. Es decir, yo pregunto de si eso CiU se tiene quejó una aquí el otro patente día Lucía Figar, que hay recortes en Andalucía y que allí no está habiendo protestas. Yo creo que es muy relativo, yo creo que está habiendo protestas en todo el país, y eso de que siempre me persiguen a mí es la teoría de la conspiración que tiene el Partido Popular, que siempre ve las persecuciones propias y no ve las ajenas. No, pero yo le digo a usted, imagínese usted que una comunidad del Partido Popular o del PSOE hubiera aplazado el pago a los geriátricos. ¿Qué estaría pasando? En Cataluña está habiendo movilizaciones, y vemos imágenes sobre concentraciones en los hospitales, manifestaciones, y seguramente si continúa esta política habrá muchas más, pero en Cataluña hay una opción ideológica por parte del gobierno de Artur Mas. Ha nombrado al patrono de la sanidad privada al frente de la sanidad pública. Es decir, meter el zorro a cuidar las gallinas. No es, por tanto, extraño que el zorro se dedique a comerse las gallinas, que es lo que está haciendo en estos momentos con la sanidad pública catalana, que por otra parte es una sanidad pública mucho más débil que en el resto del Estado, ¿no? Por lo tanto, yo creo que está habiendo movilizaciones, va a haber una defensa cada vez mayor del Estado social, y yo aviso sobre un posible conflicto social, que este tema es un tema muy importante. Cuando uno atraviesa las líneas rojas, sabe cómo empieza, pero no sabe cómo termina. Bueno, estamos terminando. Ya sabe que Televisión Española siempre está en el ojo del huracán, y en Twitter dicen que yo le estoy dando a usted mucha cera. Está siempre dispuesto Gaspar Llamazares a dar la cara. Dicen en Twitter que usted habla tan claro que parece de retirada. No. Le digo las dos cosas, la crítica que me hacen a mí y lo que le dicen a usted. El manto de Armiño antes me pesaba un poco. Ya no soy coordinador y por tanto hablo con bastante más libertad. Y en ese sentido nunca me he mordido la lengua, pero sigo diciendo lo que pienso, ¿no? Igual que lo pienso con respecto a la profesionalidad de Radio y Televisión Española, y me alegro de que la asonada contra los profesionales haya fracasado. Bueno, le agradecemos mucho a Gaspar Llamazares que haya venido. Siempre sabe cómo son las entrevistas y siempre acepta venir cuando le invitamos. Muchísimas gracias a Gaspar Llamazares. Vamos a comenzar ahora sí el repaso